Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero, como de costumbre, agradecerle el favor que nos concede al suscribirse a este programa, porque de ello depende realmente su supervivencia. Yo voy a referirme en el día de hoy a un tema que me parece relevante y que tiene una alta prioridad en la República Dominicana, y que al parecer sectores importantes de nuestra sociedad no parecen estarle dando la importancia que ella tiene para el presente y el futuro de la nación. Me refiero al tema de la inmigración ilegal creciente, que ha estado ya desbordando la capacidad nacional para encararla. Vamos a hacer una breve pausa y a nuestro regreso vamos a hablar extensamente sobre este tema. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Les hablaba en el segmento anterior de que voy a referirme exclusivamente en el día de hoy al tema de la inmigración ilegal, porque quiero hacer un parangón con lo que está ocurriendo en Europa. Basta ver las redes y basta ver las versiones que traen los principales periódicos del mundo, incluso algunos locales, con relación al impacto que esa inmigración desbordada de musulmanes ha estado teniendo en los últimos meses en todo el ámbito territorial europeo, y que prácticamente está sobrepasando la capacidad de los gobiernos europeos de afrontar sin desmedro de sus políticas de bienestar social y de respeto a los derechos humanos el empuje y la inadaptación de estas multitudes de inmigrantes a las leyes y costumbres de las naciones europeas. Ese es un problema grave que ha estado ocasionando distorsiones a toda la política migratoria de Europa, y es posible que Europa esté comenzando a pagar su política de inclusión multicultural, que ya prácticamente ha sobrepasado todas las expectativas y todos los temores que en algún momento en el diseño de esa política pudieron haberse albergado. La verdad es que la situación es muy crítica. Incluso en Suecia, que está considerado como el país más liberal en términos migratorios, ha tenido que sacar el ejército, cosa inusual en ese tipo de países, para encarar el desbordamiento y los actos vandálicos de esa inmigración, debido a la incapacidad de la policía y de otras autoridades para enfrentarla con éxito. Y las pérdidas son numerosas y muy costosas. Y lo mismo ocurre en Francia, en Alemania, en Austria y muchos otros países que prácticamente se están convenciendo de la necesidad de reformular esa política para devolver la tranquilidad al continente europeo, e incluso para rediseñar políticas que al parecer no han dado los resultados deseados. ¿Cuál es el verdadero problema que enfrentan hoy con esa inmigración y con ese intento de establecer políticas multiculturales en Europa? Bueno, la incapacidad de esos grupos musulmanes, de esos pueblos que vienen de África y de muchas otras partes del mundo, incapaces de adaptarse a las costumbres, a las leyes y a las tradiciones europeas, y querer, por el contrario, imponer sus costumbres y leyes en contra de la estabilidad y del estatus europeo. Es un problema muy grave. Yo he hecho esta breve introducción para hacer una comparación con lo que está pasando aquí en la República Dominicana. Bueno, todo el mundo sabe que el tema de la inmigración ilegal haitiana ya prácticamente ha superado nuestra capacidad, y hoy en día tenemos mucho más inmigrantes ilegales de lo que realmente necesitamos. Ese es un problema serio, porque el país ahora no sabe cómo deshacerse de esa inmigración extra e innecesaria que está creando problemas sociales y laborales muy serios en la República Dominicana, aun cuando hay que admitir que parte importante de esa inmigración llena una necesidad en la República Dominicana, porque ocupa prácticamente un porcentaje muy elevado de la empleomanía en la zona rural, lo cual es una garantía para la producción agrícola y ganadera, y también ocurre otro tanto con el tema de la industria de la construcción. Bueno, pero con el paso de los años, ese
esa cuota de oferta laboral que ha sido muy beneficiosa para la nación dominicana, prácticamente se ha extendido a todas las actividades económicas. Y hoy vemos, por ejemplo, que todas esas ocupaciones y negocios informales que antes eran de dominicanos han sido suplantados por haitianos. E incluso el negocio de llevar comida de los restaurantes a las casas y a otras tiendas está en manos de ilegales haitianos. Y lo mismo ocurre con infinidad de ocupaciones en las calles de la ciudad de Santo Domingo, lo que ha traído como consecuencia a escenas que prácticamente se desconocían en la República Dominicana, porque a pesar de que vivimos en un país con un muy bajo nivel de educación, sin lugar a dudas, como la República Dominicana, las costumbres y las tradiciones dominicanas no permitían a los ciudadanos hacer cosas que hoy son muy comunes en las calles y en las plazas de nuestras ciudades y campos, como son, por ejemplo, defecar en plaza pública, orinar en la calle, bañarse desnudo en una cloaca o en una alcantarilla en plena calle a cualquier hora del día. Y evidentemente los barrios de nuestras principales ciudades, los barrios marginados de nuestras ciudades, están llenos prácticamente de ciudadanos ilegales que viven prácticamente de la caridad pública o suplantando actividades que antes correspondían a dominicanos. Eso es una situación sumamente delicada y sumamente peligrosa que hay que enfrentar con decisión, no solamente a nivel oficial, es decir, del gobierno, sino también que debemos procurar el diseño de políticas que prácticamente devuelvan a la normalidad este flujo de inmigración ilegal que ya prácticamente tiene acogotada a la población dominicana. Yo voy a hacer una breve pausa, pero al regreso voy a seguir conversando sobre este tema. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Bien, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Cuando yo insisto con reiterada frecuencia de la necesidad de rediseñar la política migratoria para contener la avalancha o detener o limitar la afluencia de inmigración ilegal haitiana a través de la frontera, estoy hablando de un grave problema nacional, estoy hablando de una prioridad. Porque evidentemente se están dando escenas y se están dando situaciones que desbordan muchas veces la capacidad de nuestras autoridades y de nuestras políticas incluso para encarar situaciones muy enojosas y sumamente peligrosas con repercusiones futuras que podrían incluso crear situaciones muy difíciles y peligrosas en la sociedad dominicana. Y lo hemos estado viendo en las últimas semanas en la frontera dominicana, incluso como resultado de la decisión unilateral del gobierno dominicano de cerrar por aire, por mar y por tierra la frontera dominicana como una presión contra las autoridades y el gobierno haitiano para detener la construcción de un canal sobre que pretende desviar las aguas del río Masacre del otro lado de la frontera, y que no dio los resultados pretendidos por el gobierno dominicano, que tuvo luego que flexibilizar esas medidas hasta reabrir otra vez la frontera.
diría yo, con el mensaje haitiano de hacer otro tanto de lo que hizo en su oportunidad el gobierno dominicano. Es decir, cuando el gobierno decidió reabrir la frontera, advirtiéndose o diciéndose a sí mismo que había cometido un error, aunque no lo confesara, los haitianos hicieron otro tanto. Es decir, ahora nos toca a nosotros cerrar la frontera. Y eso ha prolongado una situación de tensión sumamente difícil, que prácticamente nos tiene al borde de una peligrosa confrontación. Y ya se han visto escenas en la zona fronteriza en la que haitianos, incluso militares haitianos o policías haitianos, se han apuntado sus armas contra militares dominicanos que custodian la frontera del lado nuestro. A todo esto ha contribuido un rediseño del trazado del muro fronterizo, que ha dejado del lado haitiano una franja muy importante del territorio dominicano, donde están, por ejemplo, los bordes, es decir, las pirámides, que son los puntos divisorios oficiales y formales del tratado que finalmente dividió y trazó la frontera entre nuestros dos países. Estoy hablando del tratado de 1920 y los acuerdos de 1929, en lo que incluso en una oportunidad, durante el régimen de Trujillo, el país cedió por razones que nunca se han discutido a profundidad y que no vale la pena referirme a ellas en este momento. El país llegó a entregar o a ceder a Haití alrededor de 6.000 millas de territorio nacional. Hoy en día, con la cesión por el trazado, por rediseño del muro en la provincia de Dajabón y en Independencia, hemos dejado del lado haitiano alrededor de 10 kilómetros cuadrados de territorio dominicano. Y como el diseño o la fabricación o la construcción del muro o verja, como quiera llamarse, para todos los fines prácticos y todas las situaciones que puedan presentarse en el futuro, ese límite fronterizo, probablemente podría producirse una situación muy embarazosa si los haitianos comenzaran a reclamar esa parte del territorio dominicano que el diseño del muro, la construcción del muro, dejó del otro lado. Yo no sé si ustedes entienden a lo que nos estamos enfrentando. Entonces es una situación sumamente difícil, que yo creo que no se le está prestando la debida atención y que podría generar en el presente y en el futuro cercano situaciones de conflicto muy graves que podrían llevarnos a una situación de confrontación con el vecino Estado, que nadie puede prever ahora cuáles podrían ser las consecuencias de esa situación. Quiero hacer otra pausa y voy a referirme ya concretamente a qué entiendo yo que debemos hacer ante esta situación tan difícil que enfrentamos. Regresamos después de la pausa. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Ahora yo quiero hablarle de lo que yo entiendo que debemos hacer como país para encarar el desafío que representa la masiva inmigración ilegal, que como todo el mundo sabe en este país, ya superó hace mucho tiempo nuestra capacidad para asimilarla sin hacernos daños a nosotros mismos. Bueno, las consecuencias del desplazamiento laboral, la contaminación de nuestras costumbres, leyes y tradiciones están a la vista de todo el mundo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Yo creo que debemos ahora enfocarnos como nación, y esto es solo una sugerencia de un ciudadano común y corriente, ¿qué debemos hacer para
tratar de subsanar una situación que puede tener un costo muy elevado para nuestro país, y no solamente para la economía, sino también para nuestras tradiciones, valores y muchas otras cosas que tienen más importancia a veces que todo lo que tiene que ver con la economía y lo material, e incluso a veces con la estabilidad misma de esa economía. Porque sin república no tendremos economía, y podremos tener república con una economía en desequilibrio. No quiero decir que debemos sacrificar la economía, no se vaya a entender mal que yo quiera pretender decir que tenemos que sacrificar la economía en beneficio de preservar otros valores. No, yo lo que quiero decir es que llegó el momento de que el país tome una decisión enérgica sobre este asunto. ¿Y cuál podría ser esa solución? Bueno, nosotros estamos urgidos de ponerle límites a esa inmigración ilegal. Y para ponerle límites, primero tenemos que concluir o decidir cuánta y qué tipo de inmigración nosotros necesitamos. Y una vez determinada cuántos inmigrantes necesitamos y qué tipo de inmigrantes necesitamos, entonces nosotros debemos proceder a regular esa inmigración necesaria e indispensable, y el resto de la inmigración ilegal tomar la decisión drástica de extrañarla del país, porque vivimos en un país muy pequeño, en una isla muy pequeña, con dos países totalmente diferentes que han alcanzado niveles de desarrollo y de crecimiento económico y cultural muy diferentes, y que la inmigración haitiana puede detener, contaminar, y no lo digo en términos de prejuicio de ningún tipo racial, sino que puede, esa inmigración que ha demostrado incapacidad para adaptarse a las costumbres dominicanas e incluso respetar las costumbres y los valores nacionales, intenta imponer los suyos. Y eso es inadmisible. Y entonces el país tiene que, una vez decidido cuántos inmigrantes haitianos necesitamos en el país y qué tipo de inmigrantes debemos procurar tener, yo creo que el resto, que suman decenas de miles, quizás más de 1 millón o 2 millones, según los cálculos no oficiales que se barajan y que se recrean en las conversaciones diarias e incluso en el debate político nacional, yo creo que debemos tomar la drástica decisión de extrañar a esa gente, es decir, cortar la frontera, cerrar realmente la frontera, evitar que los haitianos, a menos que no tengan un permiso o una certificación oficial del gobierno dominicano para penetrar al gobierno, al país, al territorio nacional y permanecer en él el tiempo que las autoridades dominicanas le concedan, como ocurre en todos los países con los visados. Un dominicano no puede ir a los Estados Unidos y no puede ir a España cada vez que quiera si no tiene una autorización de entrada, es decir, un visado. Y ese visado no es suficiente para permanecer en un país extraño todo el tiempo que uno quiere, porque las autoridades de migración de cada país se reclaman y reivindican el derecho de decirle a cualquier extranjero: usted solamente le permito permanecer en el país tanto tiempo, pero permanecer todo ese tiempo que yo le estoy permitiendo, usted tiene que cumplir con los requisitos siguientes. Entonces, ese tipo de cosas no existe en la República Dominicana, y tenemos, para salvar la nacionalidad dominicana, para salvar al país de una inmigración que puede prácticamente destruir todo lo que hemos construido a lo largo de casi 200 años de independencia, entonces nosotros tenemos que tomar decisiones enérgicas y tomar decisiones de forma conjunta, independiente, y que esas decisiones sean válidas en cualquier momento de nuestra historia futura, independientemente de qué país, de cuál partido, de cuál presidente esté en ese momento rigiendo a la nación dominicana. Y no estoy proponiendo ni estoy sugiriendo nada fuera de lo común, ni nada que sea imposible de cumplir, porque eso es lo que hacen todos los países. Y Europa dejó de hacerlo y creyó que
la paralización o el bajo crecimiento poblacional de sus países no guardaba relación con las necesidades laborales del crecimiento que la industria, el comercio y el desarrollo económico de Europa le imponían, abrió sus fronteras sin ningún límite y hoy en día están pagando las consecuencias. Bueno, ese ha sido mi mensaje de hoy. Gracias por su atención. Espero seguir contando con ella cuando regresemos en otro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Hasta la próxima.